en la palabra. Muchas gracias. Bueno, no es de extrañar que haya pocas personas que me conocieran aquí en Gijón. La última vez que estuve en Gijón fue hace 41 años y mi hijo tenía apenas 4 meses. En aquella época estábamos ayudando a colportores y uno de los colportores, o dos de los colportores a los que estuvimos ayudando, fue a Luciano Suárez y a Manuel Llano. Nuestro hijo era un bebé, ahora tiene 41 años, así que echamos en falta hermanos queridos que ya no están porque el tiempo no perdona, pero estamos seguros de que en la tierra prometida ese encuentro será maravilloso. En cualquier caso, hermanos, esta mañana yo vengo a compartir con vosotros uno de los episodios que para mí es de los más impactantes que tiene la palabra de Dios y que cada vez que reflexiono en este encuentro, más pensativo me quedo. Así que, como la reunión es a las 7 de la tarde, la de la tarde, creo que tengo tiempo suficiente para desarrollar el tema de esta mañana. Quisiera que abrieran sus Biblias en el capítulo 10 del Evangelio según San Lucas y compartamos una pregunta que estoy seguro que todos nos hemos hecho en algún momento o incluso todavía hoy nos hacemos y que en ocasiones tenemos la duda de si está debidamente respondida. Nos dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 10, refiriendo a un encuentro que tiene un intérprete de la ley, que se presenta a Jesús para probarlo y le pregunta: Maestro, haciendo ¿qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez? Seguro, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y ahí hay una bomba de racimo donde distintas ideologías, distintas doctrinas religiosas comienzan a verter sus ideas y dentro de cada una de esas ideologías y de esas creencias, de esas religiones, hay multitud de opiniones. Y dentro de esa multitud de opiniones está la reflexión personal que cada uno hacemos y que un día entendemos que para heredar la vida eterna tendríamos que hacer tal o cual cosa, ¿qué tendríamos que hacer? O incluso llegamos a la idea de que no tendríamos que hacer absolutamente nada porque Dios lo ha hecho todo. El asunto es que esta es una pregunta que está sobradamente respondida en la Biblia, desde la primera página hasta la última. Y la Biblia no es más que un compendio de experiencias, muchas de ellas, la inmensa mayoría, erróneas, en las que se refleja claramente que el ser humano no termina de entender cómo debe ser una relación constructiva con su Creador. Y entonces Jesús se dirige a él como se dirige siempre cuando le preguntamos por cuestiones que ya están respondidas. ¿Os ha pasado alguna vez que le
pido a Dios y Dios no me responde. ¡Ay! ¿Cuántas veces le he pedido a Dios y Dios no me responde? Y entonces alguien, cuando tú le compartes eso, dice, pero si Dios te viene respondiendo de siempre, lo que pasa es que Dios no te ha respondido como tú querías escuchar que te respondía. Y entonces le volvemos a dar la vuelta. A ver ahora, bueno, el vellón, si el vellón está mojado y el suelo está seco, si el suelo está seco a ver cómo es la cosa. El tema es que Jesús le responde, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Es decir, la respuesta ya la tienes. Entonces, el texto no puede explicarnos el lenguaje no verbal. Yo soy un enamorado del lenguaje no verbal. Cuando me presentan a alguien por primera vez, yo que soy muy observador, me gusta estudiar los gestos de las personas, lo que las personas dicen con lo que no hablan. ¿Os pasa algunas veces? La mirada, esa mirada escudriñadora, esa mirada que los primeros minutos de la predicación todos tenéis hacia el predicador. Este hombre, a ver quién es, qué me va a decir, estará alineado con mi forma de pensar. Y sobre todo si empezamos desafiando al auditorio, todavía se nos pone más complicado. Yo miro las caritas, miro los ojos de exploración como diciendo, ¿cómo te pases? El lenguaje no verbal que Jesús usa con este fariseo es muy interesante. El fariseo responde como sabe que Jesús quiere oír, porque es exactamente lo que dice la Escritura. Entonces, el fariseo dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces aquí viene el punto. Jesús lo mira de arriba a abajo, lo escudriña con la mirada y el fariseo empieza a tragar saliva. Porque el fariseo iba a por lana y salió trasquilado. Entonces Jesús le observa y después de tragar suficiente saliva, Jesús le dice, mirándole a los ojos tranquilo y sereno, ¿has hecho bien? Sí, señor. Perfecto, te la sabes. Haz esto y vivirás. Sencillo. Así que el principio para heredar la vida eterna se circunscribe en el amor. Así de sencillo. El amor a Dios sobre todas las cosas, el amor a ti mismo y el amor a tu prójimo como a ti mismo, que es la consecuencia de entender el amor que Dios tiene hacia ti. Y si tú no entiendes el amor que Dios tiene hacia ti, no te amarás a ti mismo, sino que te odiarás, estarás lleno de problemas personales, de identidad personal, etcétera, etcétera. Y como te odias a ti mismo, odiarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que si tú quieres amar, primero tendrás que entender que Dios te ama y en segundo lugar, amarte a ti mismo. Y como consecuencia derivada de todo eso, amarás a tu prójimo de tal manera que harás que la vida de tu prójimo, al pasar tú por su vida, sea una experiencia gratificante. Ahora la pregunta que surge en el fariseo y que surge en cada uno de nosotros es, ¿y al que me debe dinero, este también hay que amarle? También. Y si soy del Real Madrid y este es del Barça, también.
Y si este es comunista y yo soy de ultraderecha, también. Y si este tiene pecas en la cara y también. Tu prójimo es todo el mundo. Entonces, el fariseo, queriendo justificarse, dice, ¿y quién es mi prójimo? ¿Los samaritanos son mi prójimo? Sí, señor, así es. Hacía pocos días había ocurrido algo en Jericó. Resulta que Jerusalén está en lo alto y hay un camino, el camino de la muerte, que baja bordeando toda la costa y baja hasta Jericó. Y ese camino lo hacían normalmente, era una ruta corta, pero muy peligrosa, y por ahí solían ir gente que no era muy recomendable. A lo mejor incluso pues eran personas que tenían algo que esconder y no querían pasar por los tributarios. Se metían por ahí, ¿eh? Y asumían los riesgos que tenían que asumir por meterse por un camino que no debían. Resulta que un samaritano pues había encontrado a alguien en la orilla del camino y el samaritano no tuvo escrúpulos de ayudar a la persona que estaba tirada en la cuneta y, bueno, se corrió la voz. Un samaritano había ayudado a alguien, había tocado un cuerpo moribundo y aquello quedó en los pasquines de las calles de Jericó. Jesús está rodeado de gente. Muy probablemente entre toda esa gente había un sacerdote que había pasado por el camino, había un levita que había pasado por el camino y muy probablemente incluso ya recuperado el que estaba en la cuneta, herido. Y el revuelo de que estaba Jesús por ahí, pues los atrajo a ellos también. Y entonces, cuando este fariseo habla con Jesús, Jesús ve al sacerdote, ve al levita, ve al herido del camino, y entonces le reproduce la historia y lo transforma en una especie de parábola maravillosa y extraordinaria que queda registrada en Lucas 10 como la parábola del buen samaritano. Y seguro que si yo os pregunto cuántas veces habéis oído hablar de la parábola del buen samaritano, muchos de vosotros me diréis, pastor, hasta 30 veces probablemente. Y los que somos nacidos en la iglesia, yo soy en la iglesia bautizado por 2 veces. La primera cuando mi mamá estaba embarazada de mí y luego cuando ya tuve uso de razón. Así que imagínense, yo soy adventista desde el vientre de mi madre. Así que, ¿creen que he escuchado veces la parábola del buen samaritano en distintas versiones por distintos pastores en distintos lugares? Pues no me conozco la parábola del buen samaritano, a pesar de que hoy voy a predicar de ella. Porque cada vez que la repaso, aprendo cosas nuevas. El asunto es que Jesús, para explicarle al fariseo ¿quién era el samaritano? ¿Han escuchado bien? Para explicarle al fariseo quién era el samaritano, le refiere esta historia. Y yo les pregunto, ¿quién era el samaritano? El que amó a su prójimo como a sí mismo, porque amaba a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? ¿Y quién era? Nombre y apellidos, venga, ¿quién era? Porque hoy vamos a descubrir quién era. Lo dice claramente, quién era aquel samaritano. Dice en el versículo 30 que un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Aquí ya tenemos varios actores. Tenemos una serie de ladrones,
mala gente, que podrían perfectamente representar una sociedad hostil en la que vivimos, ¿verdad? Podría perfectamente ser así. Tenemos al que es asaltado por esos ladrones. Yo identifico también esos ladrones, los problemas que nos dejan tirados en la cuneta. Así que me resulta bastante fácil identificarme en esta parábola con el accidentado viajero que lo dejan tirado en la cuneta. Me identifico mucho con este personaje. ¿No habéis tenido la sensación a veces de que alguien nos ha dejado tirados en la cuneta, algún problema, alguna dificultad? Y que parece que todo el mundo pasa alrededor vuestro y os deja tirados en la cuneta sin que podáis avanzar, sin que podáis hacer nada. ¿Os ha pasado alguna vez? ¿Verdad que sí? Acontece que desciende un sacerdote por el camino y dice que al verlo pasó de largo. ¿Por qué pasa de largo el sacerdote? ¿Qué pasaba con el sacerdote para que pasara de largo? Observen, había muchos sacerdotes en Jerusalén, así que el turno para poder oficiar en el templo pues era todo un acontecimiento. Así que por fin había podido oficiar en el templo y él venía todo extasiado, sublimado de la experiencia que había vivido oficiando en el templo. ¿Cómo iba él ahora a correr el riesgo de tocar el cuerpo de un moribundo que además estaba prohibido por la ley? No se podía arriesgar. ¿Cuántas veces nosotros estamos sublimados por nuestra experiencia espiritual? Estamos en ese punto espiritual tan desarrollado y tan crecido que ponernos ahora a escuchar los problemas de otro hermanito de la iglesia que además podría arrastrarme en su historia, nos resulta incluso incómodo y es mejor, oye, para eso están los pastores, para eso está quien sea, que se encarguen. Bastante tengo yo con mi experiencia personal, con mi desarrollo y crecimiento espiritual, como para tenerme que ocupar de alguien que esté tirado en la cuneta del camino. Y siguió de largo. El otro personaje que aparece, por supuesto yo no me identifico con el sacerdote, no sé si alguno de vosotros se identifica con el sacerdote. Yo ni me identifico ni me quiero identificar con ese estilo de experiencia religiosa. Así que todavía me sigo viendo con el que está tirado en la cuneta. Desafortunadamente, de momento, esta es la historia. El otro personaje es un levita. Los levitas representan una religión más instrumental. Es el trabajo por la obra. Pero trabajan tanto por la obra que se olvidan del Señor de la obra. Y entonces hay que hacer todo por la iglesia. Todo por la iglesia. Y la iglesia es una especie de ente abstracto donde cabemos todos como cabezas de ganado, las ovejitas, pero es la misión y la misión se lleva por delante a cada persona, porque lo que nos importa es la imagen de la colectividad. Y finalmente también nos molesta el que está tirado en la cuneta y preferimos pasar de largo. Así que tampoco me identifico con el levita, sinceramente, hermanos. No logro encontrar aquí, en este otro personaje, a alguien que diga, me encantaría ser un levita. Pero nos cuenta en el versículo 33, dice, pero un samaritano que iba de camino,
vino cerca de él y al verlo fue movido a misericordia. El término griego aquí para usar misericordia es: se le partió el corazón al verlo. Con el corazón roto y quebrantado, se acercó al que estaba en la cuneta. ¿Cómo me gustaría parecerme a ese samaritano? Pero ¿saben qué? Con la mano en el corazón, y los que me conocen saben que yo soy una persona muy clara cuando hablo, me cuesta mucho trabajo acercarme a alguien con misericordia, cuando el acercarme a esa persona va a suponer que yo voy a tener que ceder derechos, privilegios, comodidades. Porque queremos un cristianismo cómodo. El cristianismo en el que el personaje principal de nuestra historia somos nosotros. Y así nos lo pintamos en todas las religiones. Somos nosotros los protagonistas de la historia, con un ser maravilloso que viene a solucionarnos todos los problemas del mundo como si fuera el genio de la lámpara maravillosa, y cuando sale le pedimos todas las cosas y si no nos las da, nos enfadamos con él. Y cuando yo tengo que renunciar a mí para ayudar a otro, me cuesta mucho trabajo ser misericordioso. No sé si a ustedes también les pasa. Me encantaría parecerme al buen samaritano de la parábola, pero es que dice que acercándose vendó sus heridas echándoles aceite y vino. Lo puso en su cabalgadura y lo llevó al mesón y cuidó de él. Bueno, yo no sé muy bien, supongo que en aquella época el aceite y el vino podían ser elementos de curación importantes, posiblemente. Desde luego en el siglo XXI yo no me imagino a un médico curando las heridas con aceite y vino. No sé si hay algún médico entre nosotros. No, que nadie se ponga malo, hermanos, no tenemos médico, ¿eh? Bien, vamos a ver si salvamos los muebles. ¿Algún enfermero? Estamos en situación crítica. Por favor, no, que nadie se me enferme, no tenemos médicos. Pero bueno, lo poco que sabemos de medicina, ¿verdad que no se nos ocurre sanar heridas con aceite y vino? Ahora veamos qué representan el aceite y el vino en la Biblia. ¿Qué representa el aceite en la Biblia? Ah, interesante. ¿Y qué representa el vino en la Biblia? La sangre de Cristo. Ah, así que el herido que está en la cuneta, el buen samaritano, es movido a misericordia y lo sana con el Espíritu Santo y con su sangre. Entonces, ¿quién es el buen samaritano? ¡Ahí va! Es Jesús. Ay, mis hermanos, esto me llena de emoción, porque resulta que el buen samaritano, es decir, Jesús, se mueve a misericordia cuando yo estoy tirado en la cuneta, golpeado por los problemas, cuando todo el mundo pasa de mi vida, cuando todo el mundo pasa de largo, cuando nadie me hace caso, cuando me siento en soledad profunda. Tengo un ser, un samaritano maravilloso que se llama Jesús de Nazaret, que viene a mí movido por su misericordia, con el corazón roto por verme sufrir, y me sana con su Espíritu Santo y con su propia sangre. Esto es increíble, hermanos. Esto es francamente maravilloso. Y dice que lo monta en su cabalgadura.
Es decir, le cede su lugar. Padece lo que yo tendría que padecer para que yo no sufra lo que tendría que sufrir por consecuencias de mi pecado, de mis errores. Me da su lugar. ¿Y hacia dónde me guía? ¿Hacia dónde me dirige? Dice, al mesón. ¡Ah! ¡Ya! ¡Fantástico, hermanos! ¿Y qué representa entonces el mesón en la parábola? La casa del Señor, la iglesia. Así que tú estabas tirado en la cuneta, yo estaba tirado en la cuneta. Jesús, movido a misericordia, va a donde tú estás, te monta en su cabalgadura, te otorga su gracia y te trae a la iglesia. Tremendo, hermanos. Tremendo. Hoy estás aquí, sencillamente, porque el buen samaritano te trajo. Ni más, ni menos, ni menos, ni más. ¿No entraste aquí por casualidad? ¿No estás en la iglesia hace 40 años por casualidad? Estás aquí porque el Señor Jesús, por medio de su Espíritu Santo y por su sangre preciosa, te trajo aquí. ¿Cómo lees? ¿Cómo lees? Pero hay otro personaje que me llama mucho la atención en la parábola. ¿Sabéis quién es? Vamos a verlo. Versículo 35. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y se los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. No puedo predicar esta parte sin emocionarme, hermanos. No lo consigo. Me van a perdonar, pero no lo consigo. ¿Quién es el mesonero? Los que están en la iglesia, que llegaron un día porque los había traído Jesús heridos del camino y hoy son mesoneros. Así en la iglesia no estamos para, cuando llega el herido del camino, decirle que se tiene que ajustar ciertos desajustes de sus creencias fundamentales y hacerle la vida imposible porque hay que si la faldita, hay que si el jamoncito, hay que si el no sé qué, hay que si el no sé cuándo. Simplemente dice, cuídamelo. Le da 2 denarios. ¿Qué piensan ustedes, hermanos, que pueden simbolizar esos 2 denarios en esta parábola? ¿No lo visualizan como los dones espirituales que Dios nos otorga para que ayudemos al que viene herido? No por nuestro sistema de creencias, no por cómo nosotros entendemos el Evangelio como debe ser, sino porque Dios nos da los dones espirituales para que, haciendo uso de los dones espirituales y no de mi sistema de creencias, ayudemos al que llegó herido para que se convierta también en mesonero. ¿Entienden? La iglesia no se puede convertir en esa lucha de poder o en esa lucha de referencia o en esa visibilidad o confiabilidad de que yo soy mejor cristiano que tú, que mi fe me la gané a puro esfuerzo porque estoy ganándome la vida eterna. Mírame y haz tú lo mismo. No,
El principio viene otorgado por una serie de dones espirituales que Dios los entrega a la iglesia como Él quiere para el bien común de la iglesia. Y por lo tanto, a unos les dará el don de la palabra, a otros les dará el don del pastoreo, a otros les dará el don de la enseñanza, a otros les dará, y a todos el don del amor. Nadie que vino traído por la misericordia divina a la iglesia entró en la iglesia sin poseer el don espiritual del amor. Y Pablo dice, yo os muestro hoy un camino mucho más excelente. Y si tú hablaras lenguas angélicas y humanas, si tú tuvieras profecía, tuvieras todo, dieras todo lo que tienes para dárselo a los pobres y no tienes amor, no eres mesonero. Estás herido del camino. Y puede ser que estás en la iglesia creyendo que eres mesonero y simplemente eres herido del camino y no pasa nada, porque Dios en su infinita misericordia sale a tu encuentro, te toma en su cabalgadura y te trae a la iglesia para que desaprendas lo que aprendiste mal y aprendas a amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Pero nada de eso es posible si no sientes el amor de Dios en lo más íntimo de tu ser y aprendes a amarte como el especial tesoro de Dios. Y a partir de ahí se activará todo lo demás como una consecuencia maravillosa y extraordinaria. Y si diste más de lo que creías que tenías que dar con alguien, si piensas que la iglesia no está siendo justa contigo, el buen samaritano te dice, todo lo que gastes de más, te lo devolveré cuando regrese. No te preocupes. Tú simplemente ama. Ama. Sin esperar nada a cambio, simplemente ama, porque el que ama ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Qué tienes que hacer para heredar la vida eterna? Ama, simplemente ama. Todo lo demás es la variable resultante, nada más. El Evangelio es tan bonito y a la vez tan sencillo, hermanos. Déjate amar por Dios y ama, nada más. Qué bonito será cuando Cristo vuelva. Cuando nos diga, venid, benditos de mi Padre, y heredad la tierra prometida. Porque tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber. Y la pregunta será, ¿y cuándo hicimos esto? Yo no recuerdo haber hecho algo así. Eso es amar. Llenar la vida del prójimo sin que el prójimo tenga la obligación de agradecerte nada. Eso es amar. Amar no es entregarte al 100% esperando cobrar la factura correspondiente. Amar es simplemente una fuente generosa de un manantial de agua viva que simplemente recibe agua de arriba y la suelta, nada más.
¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y el fariseo lo entiende y dice, el que usó de misericordia con él. ¿Quién fue quien usó misericordia? Jesús. Entonces, ¿a quién tenemos que imitar? A Jesús. Y entonces Jesús le dice, ve, y haz tú lo mismo. Mi pregunta, hermano y hermana, esta mañana es, y ahora es cuando me quedaría callado hasta las 7 de la tarde, pero sin que nos moviéramos de aquí ninguno. Y entonces, ¿qué significa imitar a Jesús? Estamos inhabilitados para eso. No podemos. No podemos. A menos que, como dice Pablo, ya no vivo yo. Vive Cristo en mí. Y en cada ser humano, hermanos, hay una cruz y un trono. El trono le corresponde a Jesús. La cabalgadura le corresponde a Jesús. Dejemos que sea Él el que nos ponga en la cabalgadura y nosotros quedemos en la cruz. Porque si tú conservas a Jesús en la cruz, tú estarás en el trono. Llamarás con tus criterios, con tu sistema de creencias, con tus valoraciones, con tus recursos personales, y no funcionará. Darás y sentirás que los demás no tienen la gratitud necesaria a todo el esfuerzo que diste. Pero cuando tú vas a la cruz, las personas que te rodean no te verán a ti. Verán a Cristo a través de ti. Y cuando tú reflejas a Jesús, tu vida tiene sentido. Pero si no reflejas a Jesús, estás en la orilla del camino. Golpeado, golpeada, sufriente, dolido. Ahora, si ya no vives tú y vive Cristo en ti, lo que se expresará de parte de Dios hacia la humanidad será el amor no nacido del hombre, sino nacido de Dios. Porque si ya no vives tú y es Cristo el que vive en ti, lo que vives en la carne, lo vives en el Espíritu de Dios. Y Dios es amor. Ama, simplemente ama. Lo demás te vendrá por añadidura. Que Dios te bendiga.